¿Te imaginas un ejército famélico derrotando a la flor y nata del ejército francés? La batalla de Agincourt te dejará boquiabierto. Descubre cómo un puñado de ingleses logró una victoria épica. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Vale, imagínate esto. El siglo XV, el ocaso de la Edad Media. Europa está en plena ebullición. Francia e Inglaterra, dos potencias en pugna, se enfrentan en una guerra que lleva décadas, una guerra por el control de territorios, por el poder, por la gloria. Tú, como espectador, estás a punto de sumergirte en el corazón de este conflicto, justo antes de la batalla que lo cambiará todo. Recuerda que la Guerra de los 100 años no era solo una guerra entre reinos, sino una lucha por la legitimidad de los reyes, una pelea por el control de territorios cruciales como Aquitania. Generaciones habían vivido bajo la sombra de este conflicto. Tú mismo podrías haber visto a tus familiares luchar en él. Quizás incluso hayas presenciado batallas menores. La rivalidad entre ingleses y franceses era profunda, arraigada en siglos de disputas y ambiciones. Antes de Agincourt, la guerra había sido un tira y afloja constante. Victorias y derrotas para ambos bandos, un conflicto que se extendía por generaciones, dejando una estela de muerte y destrucción a su paso. El ambiente era de tensión constante, de incertidumbre, y la gente, cansada de la guerra, ansiaba el fin de la lucha, pero, como veremos, Agincourt estaba a punto de cambiar el curso de la historia, para siempre. Pues bien, ahí estaba Enrique B., un joven rey inglés con una ambición desbordante. No era solo un heredero al trono, sino un hombre que ansiaba reclamar lo que consideraba suyo por derecho, la corona francesa. Piensa en él, un monarca joven, lleno de energía y con un ejército a sus espaldas, listo para la batalla por un reino que creía le pertenecía por herencia. Su reclamo al trono francés se basaba en una compleja red de alianzas y disputas dinásticas. Se sentía con derecho a gobernar Francia, no solo por ambición, sino por una creencia legítima en su derecho de sucesión. Esto le impulsaba a la conquista, no solo por el poder, sino por la convicción de que cumplía con su destino. Pero su personalidad iba más allá de la simple ambición. Era un estratega militar brillante, un líder carismático que inspiraba lealtad en sus tropas. Enrique V no era solo un rey que buscaba la gloria. Era un hombre que calculaba cada movimiento, que estudiaba a sus enemigos y que se preparaba meticulosamente para la guerra. Su personalidad, una mezcla de audacia y pragmatismo, fue clave para su éxito. ¿Pero de qué iba toda esta guerra, amigo? La Guerra de los 100 años, una lucha brutal que duró, como su nombre indica, más de un siglo. Fue una batalla por el control de Francia, un país rico y poderoso, que Inglaterra ansiaba desde hacía tiempo. Imagina un conflicto interminable, marcado por traiciones, batallas épicas y alianzas cambiantes. Enrique Vico, con su ambición desmedida, se sumó a este largo y sangriento conflicto, buscando su lugar en la historia. Durante décadas, ingleses y franceses se enfrentaron en una guerra sin cuartel. Cada batalla era una carnicería, un festín de sangre y acero. Castillos asediados, ciudades en llamas, campesinos destrozados. La guerra no distinguía entre nobles y plebeyos. Era un conflicto que destrozaba vidas y familias, y la batalla de Agincourt se convertiría en otro capítulo de esta terrible historia. Pero Agincourt era diferente. Se acercaba una batalla que podría cambiar el curso de la guerra. Antes de Agincourt, Inglaterra había perdido terreno. La guerra parecía inclinarse a favor de Francia. Pero Enrique V, con su astucia y valentía, iba a cambiar todo eso. Él vio una oportunidad, una grieta en la armadura francesa, una posibilidad de darle un golpe decisivo a su enemigo. Su estrategia, arriesgada pero brillante, se basaría en aprovechar al máximo las debilidades francesas y la superioridad táctica inglesa. Recuerda, esta batalla no fue un evento aislado, sino parte integral de una guerra que llevaba décadas devastando Europa. Pero antes de Agincourt, ¿qué tal le iba a Inglaterra en esta guerra, Primero, las cosas pintaban bien. Había victorias importantes, como Crécy y Poitiers, donde la superioridad inglesa en la arquería hizo estragos en las filas francesas. Imagínate tú, miles de flechas lloviendo sobre los caballeros franceses, una auténtica carnicería. Pero ojo, que no todo fueron triunfos. Después de esas victorias iniciales, la cosa se complicó. Las campañas inglesas se volvieron más difíciles, con continuos avances y retrocesos. Recursos limitados, problemas de logística. La guerra no era solo cuestión de ganar batallas, ¿verdad? Hubo periodos de estancamiento, donde las victorias no se traducían en conquistas duraderas.
te darás cuenta de que la guerra medieval era un asunto complejo. A pesar de algunos reveses, los ingleses mantuvieron su posición en Francia, aunque a un coste considerable. Había territorios conquistados, sí, pero también enormes pérdidas humanas y económicas. Es importante recordar que antes de Agincourt, la situación para los ingleses era precaria. Un ejército cansado y con pocos recursos, a punto de enfrentarse al poderío francés. Agincourt sería la prueba definitiva. Pero, ¿qué pasaba con los ingleses? A diferencia del ejército francés, mucho más numeroso, el inglés era pequeño, pero ¿qué pequeño? Hablamos de unos 6.000 hombres, una fuerza aparentemente insignificante frente al ejército francés. Sin embargo, tú verás que su pequeño tamaño se compensaba con una disciplina férrea y un equipamiento superior. Los arqueros ingleses, la columna vertebral de su ejército, eran expertos en el tiro con arco a larga distancia, una ventaja crucial en el campo de batalla. Su armadura, aunque no tan completa como la de los caballeros franceses, era funcional y efectiva. Se centraban en la movilidad y la capacidad de lucha en formación, a diferencia de la caballería francesa, que buscaba el combate individual. Recuerda que la disciplina era clave. Los soldados ingleses estaban acostumbrados a luchar en formación, obedeciendo órdenes sin dudar, una característica que les daría una ventaja significativa. Pero ojo, no todo era perfecto. La principal debilidad del ejército inglés era su tamaño reducido. Enfrentarse a un enemigo tan superior en número era un riesgo enorme. Además, aunque sus arqueros eran formidables, dependían en gran medida del terreno y del clima. Un día lluvioso o un terreno poco favorable podía afectar gravemente su eficacia. A pesar de estas debilidades, tú verás cómo la disciplina y el buen equipamiento fueron factores cruciales en su victoria. Pero, ¿qué pasaba con el ejército francés? Eran muchos más, sí, pero su superioridad numérica ocultaba graves problemas. Imagina, una fuerza gigantesca, pero con una organización pésima. Hablamos de caballeros pesados, orgullosos y confiados en su armadura, pero acostumbrados a combates individuales, no a la guerra en masa que se avecinaba. Su arrogancia, alimentada por siglos de victorias, los ciega a las debilidades de su estrategia. Su infantería, compuesta en gran parte por arqueros y ballesteros, estaba mal equipada y dispersa, sin la cohesión necesaria para apoyar a la caballería. Además, la logística era un desastre. El abastecimiento de comida y agua era deficiente, y la coordinación entre las diferentes unidades, inexistente. Piensa en un ejército inmenso, pero con los pies de barro, y la arrogancia, te decía, era su peor enemigo. Los franceses confiaban ciegamente en su superioridad numérica y en el poder de su caballería, subestimando por completo al pequeño pero disciplinado ejército inglés. Esa soberbia, esa falta de previsión, sería su perdición. No se imaginaban que una fuerza aparentemente insignificante podía derrotar a un ejército tan grande y poderoso como el suyo. De repente te encuentras en medio de un lodazal. La lluvia incesante ha convertido los caminos en un infierno de barro. Tus hombres, agotados por la larga marcha y la escasez de provisiones, avanzan con dificultad, arrastrando sus pesados equipajes. El avance es lento, extenuante, y la moral empieza a decaer. La logística, un desastre. Henry V, sin embargo, mantiene la calma. Él lo sabe. Cada día que pasan en este pantano les favorece, debilitando aún más al ejército francés. La estrategia inglesa se basa en la paciencia y la espera. Henry V sabe que los franceses, con su enorme ejército y su pésima organización, son vulnerables. Mientras ellos se atascan en el barro, sus filas se desorganizan y su moral se desploma. Cada día que pasa aumenta la desmoralización francesa y la tensión entre los distintos contingentes. Esta espera estratégica, aunque dura, es fundamental para la victoria inglesa. Tú ves cómo la situación se torna a su favor. La decisión de Henry V de no enfrentarse a los franceses de inmediato, a pesar de su inferioridad numérica, demuestra un profundo entendimiento del terreno y de la psicología del enemigo. Él sabe que la espera es su mejor arma, que el barro y la desorganización francesa son sus aliados. La estrategia inglesa se revela como una obra maestra de paciencia y cálculo estratégico. Para ti la batalla aún no ha comenzado, pero ya se ha ganado una parte crucial. Mira a tu alrededor. El campo de batalla de Agincourt no es un campo abierto y llano como podrías imaginar. Es un terreno pantanoso, embarrado hasta las rodillas, un lodazal que dificulta el avance de la caballería francesa. Esa arcilla pegajosa, convertida en un mar de barro por las lluvias torrenciales, se convertirá en tu aliado inesperado. Los pesados caballos franceses,
con sus armaduras relucientes, se hunden en el barro hasta las ancas, perdiendo movilidad y eficacia. Sus movimientos se vuelven torpes, predecibles, fáciles de esquivar para tus arqueros. La ventaja táctica es ahora tuya. Mientras tanto, tus arqueros, ligeros y ágiles, se mueven con relativa facilidad por el terreno embarrado. Sus posiciones elevadas, en las pequeñas elevaciones del terreno, les dan una ventaja decisiva sobre la caballería francesa, inmovilizada en el barro. El terreno te está dando una victoria antes de que la batalla realmente comience. El barro se convierte en un obstáculo insalvable para la poderosa caballería francesa, mientras que tú, gracias a la previsión y a la adaptación a este terreno hostil, te encuentras en una posición de clara ventaja. Piensa en ello, un ejército superior en número, pero atascado, mientras tú estás listo para la emboscada. Pues bien, ahí estaban, tú y los tuyos hundidos en el barro hasta las rodillas. La lluvia incesante había convertido el campo en un lodazal. Delante la poderosa caballería francesa, reluciente a pesar del fango, se preparaba para el ataque. Pero tú, sabiendo la ventaja del terreno, habías ordenado a tus arqueros que mantuvieran sus posiciones, protegidos por las estacas afiladas que habían clavado en el suelo blando. El choque era inminente. La primera embestida francesa fue brutal. Caballeros a caballo, con sus lanzas bajas, intentaron romper las líneas inglesas. Pero el terreno fangoso jugó en tu favor. Los pesados caballos se hundían en el barro, perdiendo impulso y equilibrio. Muchos cayeron, desmontando a sus jinetes, convirtiendo la carga en un caos. Los arqueros ingleses, desde sus posiciones, aprovecharon la oportunidad. Las flechas inglesas, afiladas y mortales, llovían sobre los franceses. Los caballeros, desprotegidos en su caída, fueron presa fácil. El sonido de los arcos tensándose y las flechas silbando llenaba el aire. La lluvia de proyectiles diezmaba las filas francesas, sembrando el pánico entre los nobles. La estrategia inglesa, basada en la defensa y el poderío a distancia, estaba funcionando a la perfección. La lluvia había cesado, pero el barro seguía dificultando cada movimiento. De repente la caballería francesa, imponente a pesar del terreno, te arremetió. Sus lanzas, largas y afiladas, se abalanzaron sobre tus filas, pero tú, con tu pica y tu escudo, estabas preparado. El choque fue brutal, un torbellino de acero y carne. El grito de guerra francés se mezclaba con tus propios alaridos. La tierra se teñía de rojo. La efectividad de los arqueros ingleses, a pesar del terreno embarrado, fue crucial. Aunque sus flechas perdían algo de potencia en el barro, aún causaban bajas significativas entre los caballos y los jinetes franceses. La lluvia de proyectiles se mezclaba con los golpes de las lanzas y espadas, creando una escena de caos y destrucción. Cada movimiento era una lucha por la supervivencia. La lanza, un arma aparentemente simple, se convertía en una herramienta letal en tus manos. Con ella, empujabas, te defendías y atacabas con precisión, aprovechando las debilidades de la armadura francesa. El peso de la lanza, junto a la fuerza de tu brazo, se convertía en un martillo que destrozaba escudos y huesos. La brutalidad de la batalla era innegable. La muerte acechaba en cada esquina. Pero ahí no termina la historia, ¿verdad? La carga francesa, aunque imponente, se había estrellado contra una pared de picas inglesas. La lluvia de flechas, que antes parecía insignificante, había hecho mella en sus filas, debilitando a los caballeros antes del choque. Muchos, los más nobles, cayeron bajo el peso de sus armaduras y el barro, atrapados en una trampa mortal de acero y lodo. La élite militar francesa, la flor innata de su nobleza, estaba siendo diezmada. Duques, condes, varones, todos mezclados en el barro, despojados de su gloria y su poder. Sus cuerpos, otrora símbolos de fuerza y autoridad, ahora eran apenas obstáculos en el campo de batalla, un testimonio silencioso de la brutalidad de la lucha. Imagina la escena, la desesperación de los supervivientes, la confusión reinante, el silencio ensordecedor que se mezclaba con los gemidos de los moribundos. La derrota francesa no solo significó una pérdida territorial, sino la aniquilación de una generación completa de líderes militares. El impacto en la estructura de poder francesa sería profundo y duradero. Había caído la flor innata de la nobleza francesa. Imagínate tú la conmoción en las cortes europeas. El rey Carlos VI, ya de por sí inestable, se hundió aún más en la locura. La pérdida de tantos nobles, experimentados líderes militares, dejó a Francia en una situación vulnerable, sin un liderazgo claro y efectivo para afrontar las consecuencias.
La derrota no solo significó una pérdida de vidas, sino también un golpe devastador al prestigio francés. Durante años Francia había sido considerada la potencia militar dominante en Europa. Agincourt demostró que esa percepción era errónea y abrió la puerta a los conflictos internos y a la inestabilidad política. Piensa en el impacto económico. La pérdida de la nobleza significó la pérdida de grandes fortunas, tierras y recursos. El rescate de los nobles ingleses capturados supuso una enorme carga financiera para Francia, debilitando aún más su economía ya sacudida por la guerra. La moral estaba por los suelos, la confianza en el liderazgo francés se había erosionado. Piensa en esto. Agincourt no fue solo una batalla, fue un punto de inflexión. La derrota francesa debilitó terriblemente su capacidad militar, tanto por la pérdida de nobles experimentados como por la profunda conmoción que causó en el reino. Durante años la recuperación francesa fue lenta e incierta, dando a los ingleses una ventaja crucial en la guerra. La pérdida de tanta nobleza significó mucho más que la simple falta de soldados. Se perdieron generaciones de líderes militares, estrategas y administradores. La confianza en el ejército francés se derrumbó y la moral se hundió. Tú mismo podrías imaginar el impacto en la capacidad de Francia para planificar y ejecutar campañas militares futuras. A largo plazo, Agincourt prolongó la Guerra de los 100 años. La victoria inglesa les permitió mantener el control de territorios clave en Francia durante décadas. La incapacidad de Francia para recuperarse rápidamente de la masacre permitió a Inglaterra consolidar sus conquistas y plantear una amenaza constante a la monarquía francesa, retrasando la finalización del conflicto. Pero ¿qué pasó después de la batalla? Agincourt se convirtió en leyenda, ¿verdad? Imagina, tú, siglos después, leyendo crónicas que describen la lluvia de flechas, el barro hasta las rodillas, la desesperación francesa. Se magnificaron los hechos, se crearon mitos. Algunos dicen que los arqueros ingleses eran prácticamente invencibles, que disparaban con una precisión sobrenatural. Otros cuentan historias de caballeros franceses, orgullosos y poderosos, cayendo ante la simpleza de las armas inglesas. Shakespeare, por ejemplo, inmortalizó la batalla en Enrique Bo, dándole un toque épico, casi mítico. En su obra La victoria inglesa es casi predestinada, una demostración de la superioridad moral y militar inglesa. Pero recuerda, la historia no siempre se cuenta de forma objetiva. La narrativa, a lo largo de los siglos, ha favorecido la perspectiva inglesa, dejando de lado la complejidad del conflicto y las circunstancias que rodearon la batalla. Así que la imagen que tenemos de Agincourt está moldeada por siglos de interpretación. Desde las crónicas medievales hasta las películas y las novelas modernas, la batalla ha sido representada de diversas maneras. Algunas se centran en el heroísmo inglés, otras en la tragedia francesa. Pero lo importante es que tú, como espectador, puedas separar la leyenda de la realidad histórica, entendiendo que la verdad sobre Agincourt es mucho más compleja y matizada de lo que pueda parecer a simple vista. Piensa en la estrategia inglesa. Henry V, con un ejército mucho más pequeño, eligió el terreno con inteligencia. Ese barro, que parecía una desventaja, se convirtió en su mejor aliado, frenando el avance de la caballería francesa. Tú, viendo las crónicas, podrías pensar, ¡qué astucia! Utilizaron el terreno para neutralizar la superioridad numérica del enemigo. Una lección para cualquier estratega militar, ¿no crees? Luego está la cuestión de las armas. La lluvia de flechas inglesa fue decisiva. Imagina la escena, una muralla de flechas, perforando armaduras y caballos. La efectividad del arco largo inglés, su alcance y precisión, fueron claves para la victoria. Tú te darás cuenta de la importancia de la superioridad tecnológica y la preparación de las tropas en el éxito de una batalla. Pero la victoria inglesa no fue solo cuestión de suerte o de armas. La disciplina y la organización del ejército inglés fueron excepcionales. A diferencia del ejército francés, más disperso y menos coordinado, los ingleses lucharon con una formación compacta y eficiente. Tú puedes aprender de esto, la importancia de la estrategia, la táctica y la disciplina para alcanzar la victoria, incluso contra un enemigo superior en número. Así que ahí lo tienes, Agincourt. Una victoria aplastante para los ingleses, a pesar de su inferioridad numérica. Piensa en la imagen. Un ejército inglés, pequeño pero disciplinado, destrozando a la flor y nata de la caballería francesa. Para ti, ¿qué significa esto? No solo una batalla, sino un cambio radical en el curso de la Guerra de los 100 años. La confianza francesa se derrumbó. Su superioridad militar, basada en la caballería pesada, se había demostrado inútil contra la estrategia inglesa y el terreno.
Para ti eso representa un punto de inflexión, ¿verdad? El poderío francés, hasta entonces indiscutible, recibía un golpe devastador que marcaría el resto del conflicto. Agincourt no fue solo una batalla, fue un símbolo del ingenio militar inglés, de la capacidad de un ejército más pequeño para derrotar a un gigante. Para ti, ¿qué legado deja esta batalla? Un cambio en la estrategia militar, un golpe a la moral francesa y una prolongación de la guerra que duraría décadas. Espero que hayas disfrutado de este viaje a Agincourt. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció el resultado de la batalla? Déjalo en los comentarios.